Muy buenos días a cada uno de ustedes que están en su casa. En este día, que es el Día del Señor, nos volvemos a encontrar. Queremos llegar a cada uno de ustedes deseándoles las bendiciones del Señor. En esta mañana quiero leerles un versículo de la palabra del Señor que dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. De seguro que muchos de ustedes ahí donde están preocupados por los días que se ha extendido la cuarentena y ustedes tal vez están pensando qué voy a comer, de dónde voy a sacar dinero. Ahora es el tiempo de afirmarse en la palabra, decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y una manera que nosotros podemos demostrar que amamos a Dios es alabándole, cantándole al Señor. Por eso, en esta mañana vamos a cantar 2 canciones y de esta manera vamos a alabarle al Señor con todo nuestro corazón, porque Él está donde están 2 o 3, dice su palabra, y ahí Él va a recibir tu adoración y tu alabanza. Pero primero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por encontrarnos tus hijos a través de las redes sociales. Hoy día, Señor, queremos honrarte y glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. No, yo se busco a otra, no hay. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y
Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor.
Buenos días, mis amigos. Hoy quiero compartirles un mensaje que espero que sea de bendición para su vida. Hoy día es 26 de abril del 2020. Y bueno, hoy en día está pues de moda de hablar pues de las pandemias, bueno, de los desastres naturales que hoy en día nos está librando, ¿no? Y hoy día quiero compartirles, pues, ¿no? En el pasado ha habido muchas pandemias que afectaron al mundo, donde murieron muchos millones de personas por desconocimiento científico, ¿no? De virus, bacterias, y que mataron a muchos millones. Ustedes pueden ver, hasta hace poco, ¿no? El SIDA, el ébola, el SARS, mataron a muchas personas. Y bueno, hoy día quiero hablarles de una analogía, ¿no? Hace 1300 antes de Cristo, 1300 años antes de Cristo, 1400 antes de Cristo, en Egipto ocurrieron unas plagas que, bueno, tengo que admitirlo, Dios los mandó. Y a través de estas plagas que Dios mandó a Egipto, Dios usó estas plagas para poder salvar a su pueblo. Y quiero explicarle, ¿no? Antes de ir a este tema. Desde el punto de vista bíblico, la nación de Egipto, que había oprimido a muchos países, naciones, conquistado, entre ellos a Israel, y Egipto va a tener el simbolismo de lo que es el mundo, el sistema pecaminoso de esclavitud, de idolatría, ¿no? Egipto, desde el punto de vista bíblico, es el símbolo de la maldad, del pecado. Y bueno, y aquí estamos hablando del pueblo de Dios. Estaba inmerso, conquistado, esclavizado por este imperio. Y entonces, en un sentido, cuando Dios dice que quiere rescatar a Israel de la dominación de Egipto, podríamos aplicarlo en nuestras vidas, ¿no? Cómo Dios quiere nosotros, el pueblo el mundo, cómo Dios quiere sacarnos de ese poder satánico, diabólico del mundo, y cómo Dios nos quiere salvar, sacar. Entonces, esa es la analogía que hoy día quiero hablarlo, ¿no? De ese poder que el mundo tiene que estamos bajo este mundo, el materialismo, idolatría, el hedonismo, el culto al placer, el adormecimiento espiritual. Eso es lo que quiso hacer Dios con Israel, rescatarlo, salvarlo de esa condición, sí, física, pero también cultural, política, pero sobre todo quiso salvarlo de tipo espiritual. Y entonces para eso Dios usa 10 plagas, paradójicamente 10 plagas, desastres de tipo natural, de la naturaleza, para salvar a Israel. ¿Ok? Entonces estos 10 plagas, en un sentido, tuvieron 3 tipos de impactos para Egipto y el pueblo de Dios, ¿no? Israel. El primero, los he agrupado, son 5 plagas que los he agrupado, que eran la plaga que afectó las aguas con sangre, ahí podemos verlo. Luego hubo que duró 7 días plagas. Los ríos se plagaron de sangre y pues murieron muchos peces, etc. Hubo la plaga de la muerte de los ganados, caballos, asnos, ovejas, todos murieron, gran cantidad. Hubo también una plaga de granizo, o sea, como nieve, pero a la vez habían rayos y truenos, ¿no? Es espectacular. Y luego había la plaga de langosta, que se comieron todas las cosechas, etcétera, y la plaga 3 días de penumbra. De pronto no había luz, no había nada. Entonces, todas estas plagas que le he resumido en estas 5 plagas, hay 6 láminas ahí, afectaron tremendamente la vida económica de Egipto. Entonces, si no habían animales, ellos eran los que daban la comida, era el medio de transporte público, ¿no? El agua donde se podía pescar, había peste, muerte, había muerto muchos peces, o sea que ya había afectado la vida económica, la pesca.
el granizo y los rayos destruyeron la cosecha, ciertamente, de Egipto, ¿no? Y fíjense, entonces, la langosta que se comió, pues, que la plaga de la langosta que se come en la cosecha destruye todo. Y 3 días de penumbra, entonces donde no podían salir a trabajar, a cultivar, no podían salir a pescar, estaban ahí metidos, muy temerosos y no podían ver nada, pues no había alumbrado eléctrico y el peligro y no se podía ver nada. No podía, en la oscuridad no podía crecer nada. Entonces, tremendamente estos 5 plagas afectaron el aspecto económico de Egipto. El otro impacto de estas 10 plagas están ahí la plaga de, otra vez, de la sangre en los ríos, ranas, piojos o mosquitos, algunos lo traducen así. Había otras plagas de moscas o tábanos, ¿no? Un tipo de moscas, sarpullido de úlceras, langostas, y lo he agrupado otra vez también esta plaga de 3 días de oscuridad y de mortandad, que murieron muchas personas, los primeros hijos, los primogénitos de los egipcios, murieron un montón de personas, millones posiblemente, no lo sabemos exactamente. Si ustedes pueden ver todas estas plagas, atacaron de la condición física de los egipcios, ¿no? La úlcera, la enfermedad, ¿qué tipo de plaga sería que laceraba, ulceraba la piel, ¿no? Bueno, estas langostas, al comerse toda la cosecha, entonces comenzó a haber hambruna, obviamente, ¿no? Los mosquitos que daban comezón y daban picazón, es como si nos picaran, imagínate, tantos mosquitos, y las ranas, que comenzaron a crecer muchos, y las ranas era un ídolo, era un dios para los hebreos, para los egipcios, no lo podían matar. Ustedes saben más o menos la vida de un batracio, pues dura una semana y morirían, después de 1 o 2 semanas, no sé exactamente, pero no lo podían matar. Y entonces había pestilencia, y dice que estaban por todos lados. Y bueno, y la mortandad de muchos egipcios, en cada casa de los egipcios murieron muchos. Entonces, todo lo que, estas plagas que ocurrieron, lo que impactaron a la nación de Egipto fue un impacto de tipo de salud. Como hoy día estamos hablando del coronavirus, del COVID, hay un gran impacto. La gente, hay mucha gente que está muriendo, que de la noche a la mañana estaban con nosotros y en 1 o 2 semanas mueren. Ese es el gran impacto que tenemos, que antes se pensaba que solamente era para los viejitos, las personas que tenían cierta condición médica, que es correcta, pero ahora sabemos que cualquiera puede ser contagiado, cualquiera puede morir. Así es que estas plagas impactaron tremendamente la condición física, alimenticia, la salud, y trajo muerte. Y estas 10 plagas que Dios mandó, básicamente eran para sensibilizar al faraón y a Egipto para que dejara a su pueblo salir. Y bueno, el tercer impacto que tuvo estas plagas, básicamente tenía un propósito de tipo espiritual. Como ustedes saben, Moisés, juntamente con su hermano, por mandato de Dios, fue enviado a hablar con Faraón para que dejara a su pueblo salir de Egipto. No solamente de una esclavitud, de una subyugación de tipo, pues, física, ¿no? La razón que Dios quería que su pueblo saliera de Egipto, lo dijo hasta 7 veces. ¿Cuál era? Dios le mandó a Moisés a decir a Faraón, dice, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. O sea, el propósito de Dios de liberar a su pueblo era para que su pueblo le rindiera culto. O sea, su propósito de Dios de usar estas plagas, de impactarlos con esta plaga, era para que Israel, su pueblo, tuviera a Dios como su prioridad en sus vidas. Entonces, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, ya estaban en el desierto,
todavía no habían llegado a la tierra prometida, y dicho sea de paso, que demoraron 40 años en el desierto. Y en ese periodo, a los inicios, Dios en un monte llamado Sinaí les manda sus 10 mandamientos. Y en el cuarto mandamiento específicamente le dice Dios, ¿no? Realmente en el primero dice, no tendrás a otros dioses. O sea, ese es el primer mandamiento. Ajeno, ¿no? Y no te harás ídolos a ellos. Pero en el cuarto mandamiento le dice, ¿no? Que se acuerde de consagrar el día de Sabbat, que lo consagre, que lo dedique. Y seguidamente dice, ese día, trabajarás 6 días y vas a hacer de todo, podrás hacer en el Sabbat, menos el día de Sabbat. Ese día es el día de reposo que vas a honrar a Dios. Y no hagas ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, tu hija, ni tu esclavo o esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Entonces, en otras palabras, Dios quería que nosotros, cuando hizo que saliera su pueblo de Egipto, su prioridad, su propósito era que este pueblo buscara a Dios, lo adorara a Dios, que Dios fuese su prioridad. Entonces, la pregunta en esta mañana, ¿no? Dios nos ha impactado con esta virus llamado el coronavirus o el COVID-19, 2019. Dios nos ha impactado, sí, a nuestra salud, ha impactado a nuestra economía, pero ¿está impactando en tu vida espiritual? ¿Has puesto a Dios como tu prioridad desde que nos dieron la cuarentena? Los domingos, todos los días no podemos salir. Podemos salir a comprar de lunes a sábado, pero el domingo está prohibido salir hombres o mujeres, totalmente no hay ventas, no se abren tiendas. Y como nunca tenemos ese privilegio, esa oportunidad, que no tengamos que trabajar, estudiar, no tenemos clase y estamos libres. Y ese día podemos tenerlo para adorar a Dios, gracias a esta cuarentena. Bueno, la segunda impacto espiritual que podemos tener en en estas 10 plagas, o también en esta pandemia que tenemos, en esta epidemia llamada COVID-19, ¿en qué manera nos puede impactar? Descansar. De repente tú has estado, trabaja, día y noche, has descuidado hasta tu salud, tu familia, no tengo tiempo para esto, descansar. ¿Y cuántas personas han enfermado de estrés, de falta de descanso? Y Dios ha permitido que podamos tener descanso físico. Y Dios dijo en ese cuarto mandamiento que el Sabbat es el día de reposo y he de consagrarlo para rendirme culto, sí, pero dice es el tiempo de descanso. Pero nosotros pensamos que es simplemente para un culto y vamos a seguir, y voy al culto y después me voy a trabajar. Realmente ese día también es un día que Dios enseñó a su pueblo que lo usara para adorarle, sí, pero también para descansar. El descanso físico, descanso de nuestra rutina, aprovechar ese tiempo para nuestro tercer impacto. El tercer impacto es cambios en nuestro tiempo con la familia. Tal vez antes no teníamos tiempo con la familia. Todos los días íbamos a trabajar, estudiar, muchas actividades. Pero esta cuarentena, este coronavirus, nos ha obligado a pasar más tiempo con nuestra familia. No para que cada uno esté en su cuarto, haga lo suyo, sino para que tengamos un tiempo también de interacción. Recuerden otra vez, este cuarto mandamiento decía que ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu hijo, ni tu hija trabajan. Ya, yo descanso, mis hijos que trabajen, los extranjeros, mis empleados, mis esclavos trabajen. No, todos. Dios quiere que todos tengamos esa oportunidad familiar para poder descansar físicamente, aprovechar, ¿por qué no?, tener tiempo familiar y sobre todo consagrarlo para separar un tiempo para adorar a Dios. El cuarto propósito o impacto o 6 cambios de nuestra vida, el cuarto es aprender a confiar en la provisión de Dios. Antes, el pueblo de Dios, Israel,
dependía de su alimentación y del techo donde vivir y de la seguridad de la invasión, de enemigos, etcétera, de papá gobierno, o sea, de Faraón y de su ejército. Antes ellos dependían para alimentarse y vivir de ellos. Entonces Dios, cuando lo dice, voy a liberarlos, quiero que tú salgas de Egipto y lo voy a llevar a la tierra prometida, lo llevó por Egipto. Y entonces ellos no podían llevar mucho, obviamente, entonces no es que podían llevar containers, camionadas, ¿no? Muchos camellos con animales, llevaron realmente lo muy básico, lo mínimo, no podían llevar mucho, porque no podía durar mucho. Entonces, estando en el desierto, ellos empezaron a murmurar, ¿de qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, teníamos que comer, había carne, ¿no? Frutas, no sé, agua, teníamos donde descansar. Ellos estaban ahí renegando, murmurando, querían como regresar al sistema antes, a pesar, sí, que había esclavitud, que había idolatría, que no tenían libertades, que ir a adorar a Dios como hubieran querido y estaban añorando por la parte material. Sin embargo, Dios, al escuchar, Moisés ora y le dice, Señor, dale la provisión. Mira, este pueblo se está quejando. Y Dios le mandó maná y codornices. ¿Y qué cosa era maná? Maná pues era un tipo de semilla, ¿no? Era como hojuelas de miel, ¿no? Básicamente. Y entonces ellos vivían de eso. Entonces empezaron a depender de la provisión de Dios, entonces, y de ahí ellos lo podían hornear, ¿no? Del maná, se podía hornear, comer. Y bueno, ellos se aburrían de eso, entonces también Dios les mandó codornices, ahí tenían proteína ahí en las carnes. Y les dijo y todos los días Dios le iba a mandar del cielo y caer, ahí iba a estar en la tierra, solamente tenían que recoger. Y no podían recoger más de lo necesario, solamente de cada día. No había opción de acaparar, de acopiar, de almacenar y para una semana, un mes, después venderlo. No, solo podían coger lo suficiente para cada día. Ya Dios había prescrito y ya había determinado cuánto era la cantidad diaria que había que recoger. Y esa era una forma que Dios estaba enseñando a su pueblo. Cada día ustedes tienen que confiar el pan de cada día. Así como el Padre nuestro que oramos, ¿no? Señor, danos el pan de cada día. No es que nos lo den juntos para que nosotros podamos acopiar y tener un montón. Si Dios nos lo bendice, está bien, pero no es algo que debemos buscarlo, acopiar. Dios dice que confiemos cada día en la provisión de Dios. Esa es la cuarta impacto espiritual. De antes la dependencia de Egipto, de su provisión, de todo ello, ahora depender de Dios en el desierto. Hoy te sientes en el desierto, no hay trabajo, no puedes ir a trabajar y ahora ¿de qué voy a vivir? Me van a despedir del trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Entonces, Dios nos enseña que en el medio del desierto depender de la provisión de Dios. El quinto impacto espiritual o cambio que debemos aprender en nuestra vida, tenemos cambios en la forma de ganarnos la vida. Cuando Israel salió de Egipto, ellos eran básicamente constructores, eran esclavos, habían ladrillos y hicieron pues muchas edificaciones grandiosas a cargo, guiados por los egipcios. Su trabajo era básicamente, pero cuando ellos salieron al desierto, entonces básicamente se volvieron recolectores, no podían hacer agricultura, ellos estaban como peregrinos en el desierto, 40 años en el desierto. Entonces ellos eran básicamente recolectores, lo que el maná, Dios mandaba el maná, ¿no? El agua, tomaban de las aguas de ahí, que Dios mandaba de las rocas, ríos, y la carne que Dios mandaba del cielo, básicamente eso. Pero cuando el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida, ya sus actividades económicas cambiaron, ya había agricultura, ganadería, me imagino artesanía, ya había la pesca, ¿no? Entonces habían ya la construcción, tenían que ellos hacer sus casas, y empezaron a tener nuevas actividades económicas. Hoy en día, hermanos,
también nosotros tenemos, cuando termina la cuarentena, yo sé que más de uno habrá perdido tal vez el trabajo, o el trabajo que tenía, el negocio que tenía, si era de restaurantes, comida, chifas, ahora no hay gente, no hay quien consuma, o no podemos, no estamos autorizados para abrir nuestras tiendas. Que Dios les guíe para saber qué cambios por la fe, así como, los hebreos salieron y por la fe Dios les proveyó y ellos hicieron cambios en sus vidas para ganarse la vida, así también nosotros. Fíjense, hoy en día Israel salió de esclavo a peregrino al desierto y después comenzó la agricultura, la pesca y la ganadería. Hoy en día Israel es tal vez la economía número 33 o 34 en el mundo, con un ingreso per cápita de 39.000 a 41.000 dólares por persona anual. Son más o menos 3.300 dólares mensuales. Es una cantidad impresionante. Un país tan pequeño, pero que ellos a través de, se dedicaron mucho a la industria, a las finanzas, a la ciencia, a la industria farmacéutica, aeronáutica, hacen satélites, la agricultura lo tienen muy desarrollada, ¿no? Entonces es un país pequeño, en medio de un desierto, pero desarrollaron mucha industria. La gran cantidad de premios Nobel viene de Israel, Dios lo bendijo. Muy bien, el séptimo propósito o el cambio que debemos tener, impacto que debe tener estas plagas en nuestras vidas, y esta plaga, el coronavirus en nuestras vidas, en nuestra sociedad, tenemos que valorar más la vida que lo material. Ya Jesús dijo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo, o cómo vestiremos. No toda la vida, no es la vida más valiosa que la comida y el cuerpo más que la ropa. Por eso, queridos hermanos, esperamos que ustedes puedan valorar que esta cuarentena o esta epidemia nos haya ayudado a valorar qué es más importante la vida y cómo está que el materialismo. Otra lección espiritual que tenemos que aprender, que debe impactarnos esta epidemia del coronavirus, como lo que tuvieron los egipcios, las plagas de las 10 plagas en Egipto, es dar a Dios en primer lugar. O sea, Dios debe ser, ofrendar se refiere. ¿Ustedes se acuerdan cuando ellos salieron de Egipto? Ellos vivían en Egipto pues solamente eran esclavos, no tenían ingresos y estaban solo preocupados para vivir a sí mismos y no había concepto de adoración, de ofrendar. Probablemente ellos habían perdido ese concepto. Ellos cuando salen de Egipto y ya van al desierto, una de las cosas primeras que Dios les pide hacer luego de haber recibido los 10 mandamientos, al poco tiempo Dios les pide que construyan el tabernáculo, que era una suerte de templo portátil, pero al fin y al cabo un templo, y le pide que lo construya. Y seguidamente de haberlo construido, fíjense, hay un texto en Números capítulo 7 del 2 al 3, dice, entonces los jefes de Israel, es decir, los jefes de las familias patriarcales y de las tribus que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda y la llevaron al santuario para presentarla al Señor. La ofrenda consistía en una carreta por cada 2 jefes y un buey, y por cada uno de ellos. Era en total 6 carretas cubiertas y 12 bueyes. O sea, no era oro ni plata, que aquel entonces ellos pues no contaban, pues eran peregrinos. Y sé que les habían recibido un poco de eso, de las ofrendas, los regalos que recibieron de los egipcios, pero básicamente ellos ofrendaron eso. Y yo quiero, hermanos, que aprendamos algo. Este impacto del coronavirus nos ha impactado económicamente en nuestra salud y solo estamos pensando en cómo sobrevivir solo para nosotros, pero han pensado, como dice la Biblia, es más bienaventurado dar que recibir, que de lo poco que ahora vamos a empezar espero que podamos ganar después de regresemos a nuestras actividades casi normales. No va a ser normal. Siempre separen en primer lugar su ofrenda para Dios. No lo dejen que si sobra, si tengo un gasto, un extra, si gano un montón, recién de Dios. Separen cada
cada vez que Dios lo bendiga materialmente, sepárenlo para Dios. Así como los hebreos, estando en el desierto, en escasez, no habían llegado a la tierra prometida, no estaban en el estatus ideal, estaban dispuestos a ofrendar a Dios. Que Dios nos ayude, entonces, que el impacto del coronavirus, de estas plagas que tuvo Egipto y paralelamente también Israel, y estas plagas, y esta plaga que estamos experimentando, que es el COVID, que nos ayude a poner a Dios como nuestra prioridad, que nos ayude también a saber organizar nuestra vida de tal manera que también separemos para descansar, pasar tiempo con la familia. Estamos desafiados para confiar en la provisión de Dios y que Dios le dé sabiduría para saber qué cambios deben hacer para ustedes, para cambiar, generar otro tipo de ingreso en sus vidas cuando termine la cuarentena y podamos trabajar. Que Dios le ayude una vez más a valorar más la vida que lo material. Y por último, que siempre estemos recordando un principio espiritual que es siempre tenemos dar a Dios en primer lugar. No es la sobra, debemos darle nuestras primicias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino,